Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de las potencias, que quedó pendiente de la clase que no se pudo grabar. Ya, así que les voy a preparar una serie de videos donde vamos a estudiar lo mismo que vimos en la clase primero, propiedades de potencia, qué pasa cuando el exponente es negativo y resolver los problemas que estaban en la guía. ¿Ya? Entonces, primero tenemos las potencias, ¿cierto? Y esta era nuestra clase 2 de potencia, donde los objetivos fueron primero, multiplicar y dividir potencia y después aplicar las propiedades de la potencia en la resolución del problema. En este video en específico vamos a tocar solamente el primer objetivo, ¿ya? Que tienen que ver con las propiedades que están relacionadas a multiplicar y dividir las potencias. Entonces tenemos propiedades de las potencias. Primero, podemos ver, ¿cierto? Las que están relacionadas con la multiplicación, ¿ya? Aquí entonces nos dicen qué pasa cuando multiplicamos, ¿cierto? Y la multiplicación es de potencias de igual base, ¿ya? Cuando hay una multiplicación de igual base, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo voy a poner un 2 elevado a 3 por un 2, la base es igual, elevado a 2, ¿ya? Eso se puede escribir como 2 por 2 por 2. Esto lo hago, ¿cierto? Para que veamos. En la clase vimos, relacionamos lo primero con lo que quedaba al final, ¿ya? Podemos escribirlo como 2 por 2 por 2, que es este 2 elevado a 3, ¿ya? Entre medio hay una multiplicación. Y después tenemos el 2 elevado a 2, que sería 2 por 2. Entonces aquí no queda. Si volvemos y juntamos todo esto y lo dejamos expresado como una sola potencia, tenemos aquí que el 2 está multiplicándose, o sea, es factor una vez, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la potencia que está relacionada a esto sería el 2 elevado a 5. ¿Ya? ¿Qué pasó? Yo les preguntaba en la clase, ¿cierto? ¿Qué pasó con los exponentes de esta expresión, que eran 3 y 2, para que quedara un exponente 5? ¿Ya? Lo que pasa es que se van a sumar los exponentes. O sea, la manera en que podemos aplicar la propiedad sin desarrollar todas las potencias es que cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base, aquí vamos a aplicar propiedad, sin pasar por el desglose, sería que yo tengo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, observo, hay una multiplicación, pero ¿quién se está multiplicando? Se están multiplicando potencias de igual base. Entonces se conserva la base y se suman los exponentes, ¿ya? Y ahí nos quedaría justamente 2 elevado a 5. Por lo tanto, en esta propiedad se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Ok? Ahora vamos cuando teníamos una multiplicación de potencias donde ahora es igual el exponente. Ya no es igual la base, ahora es igual el exponente. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Ya aquí el exponente es igual. La base en la primera potencia es 2 y en la segunda es 3. Ya lo que es igual aquí es el exponente. Entonces voy a hacer el desglose nuevamente como lo hicimos en la clase, pero que no quedó grabada, para que veamos por qué ocurre eso de la propiedad. Entonces el 2 elevado a 2 lo podemos escribir como 2 por 2. Entre medio de las dos potencias hay una multiplicación, por lo tanto anotamos la multiplicación y el 3 elevado a 2 se puede anotar como 3 por 3.
¿ya? La multiplicación da lo mismo el orden, ¿cierto? Yo puedo multiplicar 2 por 3, 2 por 2, 3 por 3 y después multiplicar, ¿cierto? Los resultados. Por lo tanto, yo voy a desordenar esto un poco para que veamos qué ocurre. Voy a desordenar esto y va a quedar como 2 por 3 por 2 por 3, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Podríamos decir que tenemos 2 por 3 multiplicado por 2 por 3. Y esto es un solo número, ¿ya? O sea que sería 2 por 3 elevado a 2, porque se está multiplicando una vez y dos veces, ¿ya? Otra forma de hacerlo es que hayan calculado. Esto sería 6 por 6 y sería 6 elevado a 2, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo importante es relacionar qué pasó con esas bases. Aquí las bases eran 2 y 3. Y claro, la base de mis resultados fue 2 por 3, que justamente también es 6, ¿ya? O sea, ¿qué pasa cuando hay una multiplicación de potencias de igual exponentes? Se conservó el exponente siguió siendo 2, pero se multiplicaron las bases, ¿ya? Por lo tanto, aquí también habíamos concluido, vamos a ponerlo en gris, que se conserva el exponente y se multiplican las bases. ¿Ya? Después pasamos a las otras propiedades que ahora tienen que ver con la división de potencias, ¿ya? Para la primera propiedad que nos dice que la división de potencias de igual base, ¿ya? ¿Qué pasa en la división de potencias de igual base? Vamos a poner, por ejemplo, un 2 elevado a 3 y un 2 elevado a 2. Si nosotros extendiéramos eso, ya ahí es una fracción que puede ser, ¿ya? Escrito tenemos denominador, tenemos 2 por 2, ¿ya? Ahora, ¿alguien puede simplificar? Por supuesto que sí, ese 2 con ese 2 y ese 2 con ese 2. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque hay solo multiplicaciones en el numerador y en el denominador. Si aquí hubiera una suma, ya no se puede hacer eso, ¿ya? Otra persona pudo no haber simplificado y haber resuelto eso. Uno resuelve eso, sería 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. 2 por 2 son 4. Y 8 dividido en 4 son 2. Cuando no está el exponente escrito es porque es 1, ¿ya? Entonces, veamos. Teníamos, ¿cierto?, nuestras potencias de igual base y ahora tenemos una potencia que tiene la misma base, o sea que la base se conservó, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, lo íbamos notando al tiro. Se conserva la base ¿y qué pasó con los? Pero que los exponentes se restan. Los exponentes. ¿Ya? Aquí sí es muy importante el orden, ¿ya? Aquí se resta el exponente del numerador menos el del denominador.
sería 3 menos 2. Si nosotros entonces aplicáramos la propiedad, voy a borrar aquí. Si nos saltáramos este paso de escribir todo, obviamente que es la idea que no escribamos todo, la idea es que apliquemos la propiedad. Si aplicamos la propiedad, esto nos quedaría, conservamos la base y restamos los exponentes. ¿Quién restó primero? Primero va el del numerador, menos el del denominador. Y esto quedaría 2 elevado a 3 menos 2 es 1. ¿Ya? Y cuando el exponente es 1, no es necesario anotarlo. Si esto estuviera escrito como una división con símbolos y no como una fracción, siempre también tiene que ir el orden, ¿ya? 2 elevado a 2. Eso sería, conservo y primero va el 3 y se le resta el exponente 2. Y ahí quedaría 2 elevado a 1 y como el 1 no es necesario ponerlo cuando está en el exponente, simplemente quedaría 2. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente, donde hay una división de igual exponente. Entonces, vamos con un ejemplo. 2 elevado a 3 y el exponente es igual. O sea, aquí puede ser 3 elevado a 3. ¿Ya? Tenemos 2 por 2 por 2 y en el denominador tenemos 3 por 3 por 3. ¿Ya? Cuando tenemos solo multiplicaciones en el numerador y en el denominador, nosotros podemos separar estas fracciones, ¿ya? ¿Qué es lo que no podemos hacer cuando tenemos sumas y restas, ¿ya? Cuando hay solo multiplicaciones, yo puedo separar esta gran fracción en 2/3, que ocuparía esto, porque aquí está la multiplicación, ¿cierto? Tanto en el numerador como en el denominador, y aquí igual hay multiplicación y multiplicación, por eso lo puedo hacer. 2/3, que sería la segunda, ¿cierto? Por la última, 2/3. ¿Ya? Esto lo hacíamos solamente para que vieran qué pasaba con lo principal, lo que teníamos al inicio, y qué pasaba con lo que nos quedaba. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? El 2/3, que es un número, que es la fracción, está multiplicándose 3 veces, ¿cierto? Es factor 3 veces. Por lo tanto, la base sería 2/3. ¿Y quién es el exponente? Sería 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Alguien puede decir, ya, yo quiero saber cuánto es 2/3, ¿cierto? Bueno, vemos. 2 dividido en 3 quedaría 1, ¿cierto? 0. 0 por 3 son 0. Bajo el 2. No me alcanza, ¿cierto? Le pongo una coma. Continúo. Ahora, cuando yo le puse una coma, le pongo un 0 aquí al ladito. Voy a borrar este 1 que era un 0 en realidad. Me pregunto ahora, 3 por cuánto me da 20. Ninguno, el más cercano sería 6, ¿cierto? 6, 7, 8. Porque 6 por 3 son 18. Por lo tanto, al 20 que teníamos le restamos 18 y nos quedaría de resto 2. ¿Ya? Y seguiríamos, ¿cierto? Le agrego un 0, va a seguir un 6. 6 por 3, 18. Me queda de resto 2. Entonces le anoto otro 0. Le anoto otro 6 porque 6 por 3 son 18 y lo más cercano. Por lo tanto, pueden notar que sería 0,6 periódico. ¿Ok? Entonces, como nos da un número decimal semiperiódico, esto sería 0,6 periódico elevado a 3, ¿ya? Pero en el fondo lo que queremos saber no es el resultado, lo que queremos saber es qué pasó con la base y qué pasó con el exponente, ¿ya? ¿Qué pasó con nuestro exponente? El exponente acá era 3 y en el resultado nos dio que el exponente
también era 3, ¿cierto? Por lo tanto, voy a borrar esto de acá del final para que podamos concluir, porque 0,6 periódico es lo mismo que 2/3, ¿ya? Uno expresado como decimal y el otro expresado como una fracción. Entonces, se conserva el exponente. ¿Y qué pasa con las bases? La base era 2 y 3, ¿cierto? Son 2 y 3. ¿Y qué pasó? Se dividieron. Incluso acá lo hicimos 2 dividido en 3 y nos dio 0,6 periódico, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir, se conserva el exponente y se dividen las bases. ¿Ya? Ahora, si nos ahorramos, ¿cierto? Aplicando la propiedad, nos ahorramos todo esto de escribir cada una de las expresiones y iríamos directo, ¿cierto? A la solución. Que en este caso, como es 2/3, ¿cierto? Yo veo, aquí hay dos potencias, está 2 elevado a 3 y 3 elevado a 3. O 2 elevado a 2 al cubo y 3 al cubo, que es como se dice cuando el exponente es 3. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, se conserva el exponente y se divide las bases. Si alguien tiene calculadora o lo quiere escribir como decimal o se le pide como decimal, lo divide, ¿cierto? 2/3, 2 dividido en 3, 0,6 periódico y eso quedaría elevado a 3. ¿Ya? Si lo escriben como, se lo presentan como una división con simbología, usted también puede aplicar la propiedad. Por ejemplo, las mismas potencias, ¿cierto? Era 2 elevado a 3 dividido en 3 elevado a 3. Eso sería, bueno, yo sé que algo va a pasar con las bases, se conserva el exponente. ¿Y qué pasa con las bases? Se divide, ¿ya? Y eso justamente es 0,6 periódico elevado a 3. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí para en otro video, en otra cápsula, poder ver qué pasa cuando el exponente es negativo y en otro poder ver cada uno de los problemas de la guía. Así que nos vemos en otro video.